10 de la mañana, 47 minutos. Como les decíamos antes de la pausa, hay preocupación por los casos de intoxicación por monóxido de carbono que se han constatado en el departamento de Maldonado y también en otros puntos del país. Estamos en una época del año en la que este riesgo es muy frecuente por el tema de la calefacción de los ambientes, pero para hablar en profundidad de este tema estamos comunicados con la profesora adjunta, doctora Alejandra Batocletti. Ella es docente grado 2, asistente del Departamento de Toxicología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Buen día, bienvenida a la mañana del 11. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por preocuparse por este tema tan importante en esta época del año. Bueno, justamente la importancia de calefaccionar los ambientes, que es algo imprescindible, necesario. Se vienen anuncios de temperaturas muy bajas y de repente nos preocupamos de calefaccionar, de estar confortables, calentitos, pero no tomamos precauciones que pueden derivar en hechos muy graves. Exactamente, esta intoxicación, que es la que vamos a hablar, la intoxicación por monóxido de carbono, es una intoxicación que es prevenible. ¿Y de qué forma? En realidad, el monóxido de carbono es un gas que es incoloro, no tiene color, no tiene sabor, no tenemos ninguna sensación en el cuerpo de estar expuestos a esta intoxicación, y lo que provoca es una disminución de la cantidad de oxígeno que llega a nuestro cuerpo cuando está presente en el ambiente donde nosotros nos encontramos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se genera este gas? En realidad es cualquier llama, combustión que haya en el hogar, ya sea por calefacción o muchas veces por los calefones a gas que están instalados dentro del domicilio. Cualquiera de esas situaciones pueden llegar a generar este gas que se llama monóxido de carbono. Entonces, como les decía, este gas lo que hace es disminuir la cantidad de oxígeno que llega a nuestro organismo, y eso puede generar desde malestares, como puede ser vómitos, dolor de cabeza, de sensación de debilidad, hasta situaciones más graves cuando hay mayor cantidad de este gas en el ambiente, como pueden ser el coma o incluso la muerte. Cosa que a nosotros nos preocupa mucho porque es evitable, es algo que puede ser evitable. Y hay formas o tips importantes para evitar esta intoxicación. La primera es, si tenemos una calefacción que tiene combustión, que tiene una llama, lo mejor que podemos hacer es dejar el ambiente una abertura de oxígeno que ventile, una entrada de oxígeno al ambiente para que no le ocupe solo este gas, ocupe el ambiente, sino que haya oxígeno que nosotros podamos y que pueda ingresar a nuestro cuerpo. Y la otra forma que podemos hacer, que hemos tenido intoxicaciones graves, es los calefones a gas instalados fuera del domicilio. Y eso sobre todo porque esa combustión dentro del domicilio puede ser en la sala del baño o de alrededor de esos ambientes, pueden llegar a generar este gas, y al estar mayor cantidad de este gas en relación al oxígeno, puede llegar a intoxicar. Bueno, muy importante todo lo que señala y además estamos viendo, por ejemplo, un vehículo. Recordamos en Maldonado un caso muy triste donde una joven pareja murió dentro de un auto, justamente intoxicados por monóxido de carbono porque un día invernal con un frío cruel se quedaron dentro del coche conversando, el auto en marcha, la calefacción prendida y resulta que era tal el confort que se quedaron dormidos y después terminaron falleciendo los dos. El cuidado que hay que tener también a la hora de utilizar la calefacción en el auto. En realidad lo que pasa ahí es cuando hay una mala combustión en el automóvil, porque no debería de ingresar la combustión, los productos de combustión no deberían ingresar dentro del auto. Pero cuando hay una mala combustión, que puede pasar en los autos, y no tenemos ventilación, como tú bien decís, días de frío, cerramos todo, no dejamos entrar aire, y este gas se genera, puede llegar a intoxicaciones graves, como tú bien referís. Y lo que pasa es que en realidad empezás con algún malestar digestivo, como ganas de vomitar o un dolor de cabeza, y después te empieza a dar como debilidad y sueño. Entonces, no tenés la capacidad de reaccionar frente a esta intoxicación. Entonces, por eso es importante estar atentos, de saber que la combustión de los automóviles también es importante, que pueda llegar a generar. Muchas veces también se pueden ver en los talleres mecánicos
o en las panaderías, a veces los hornos, siempre y cuando haya lugares de poca ventilación. Cualquiera de esas situaciones pueden llegar a generar que este gas se concentre, esté en el ambiente, lo respiremos y nos deprive, que nos disminuya la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos empieza a enfermar y nos puede llegar incluso a enfermar de forma realmente grave e incluso hasta la muerte, como estos casos fatales que tú referís. Ahora, a la hora de calefaccionarnos pueden ser muchas las formas que utilicemos, depende del gusto, depende de la economía, depende de lo que es nuestra casa, podemos tener estufa de leña o no, podemos utilizar una estufa eléctrica, podemos utilizar una estufa supergas, podemos utilizar otros dispositivos eléctricos. En cualquier caso, tengamos o elijamos la forma de calefaccionar que elijamos, siempre es recomendable ventilar el ambiente. No es cuestión de decir, bueno, yo uso estufa a leña, pero tiene un muy buen tiraje, no necesito abrir ninguna ventana, o una estufa eléctrica, no. Si es eléctrico, no contamina para nada. O sea, siempre debemos tomar esa precaución. Incluso en las estufas de alto rendimiento que están como cerradas, también son capaces de generar este gas. Cualquier fuente de combustión donde haya llama es una fuente de generación del monóxido de carbono, porque este gas se genera por la combustión incompleta del oxígeno. Entonces, cualquier situación donde haya una combustión, una llama, puede llegar a generar este gas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ganarle. No significa que no utilicemos, pero sí tenemos que ganarle y tenemos que dejar ventilación para que haya suficiente oxígeno para que podamos respirar. Entonces, si bien se genera este gas, no es suficiente para generarnos algún malestar. Capaz que hay algún televidente que está escuchando y dice, bueno, profesora, pero yo si tengo en mi casa tengo mucho frío y prendo una estufita y abro la ventana, se me congela. No llego a calefaccionar mi casa y también estoy gastando electricidad o leña o combustible inútilmente. Es que en realidad no precisamos grandes cantidades de ventilación. Con que tengamos algunas rendijas abiertas en las ventanas, nosotros ya podemos tener esa entrada de oxígeno que pueda hacer que la ventilación sea suficiente y la cantidad de oxígeno sea suficiente para poder respirar. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente atentos a mirar de que haya una suficiente entrada de oxígeno. Nadie dice una ventana abierta, nadie va a tener la estufa prendida y una ventana abierta en un día de mucho frío. Pero lo que pasa y por qué se generan estas intoxicaciones es porque está el ambiente cerrado, está totalmente cerrado y hay una combustión permanente encendida, que a veces incluso cuando ya no hay más oxígeno para quemar y formar el monóxido, termina apagándose a veces esa combustión. Pero no significa que no haya ese gas en el ambiente, es que se llenó tanto y hay tanta cantidad que ya no hay oxígeno para quemar para formar el monóxido. Y hay que tener mucho cuidado con algo que usted decía al principio, porque de repente las intoxicaciones por pérdida de supergas, que de repente queda una hornalla abierta o hay una pérdida, el olor del gas nos puede llamar la atención. En este caso es insípido, es inoloro, ¿no? No tenemos forma de darnos cuenta hasta que empezamos a sentir los síntomas y muchas veces puede ser tarde. Muchas personas lo confunden con este gas de cañería, que le ponen un olor para identificarlo. Claro. Este gas que se forma por combustión es un gas que no tiene olor, no tiene sabor, no tiene nada, no se siente absoluta, no me irrita la garganta, no siento ninguna sensación más que estos síntomas que yo estoy refiriendo, más que estos síntomas de la esfera digestiva y neurológica. Lo que nos de la intoxicación. Bueno, ahí la perdimos, doctora. No sé si la estamos viendo, pero perdimos su voz en la última parte de la respuesta. Yo estoy. Ahí, perfecto. Ahí. ¿Al color? Sí, de que en realidad no hay ninguna sensación visible de olor, color o sensación en la garganta o en la nariz que nos identifique de que ese gas está presente, porque como tú bien decías, es incoloro, insípido, no tiene absolutamente nada inodoro, no tiene absolutamente nada que lo podamos detectar.
pero sí las manifestaciones clínicas, lo que siente el cuerpo es esa falta de oxígeno y empieza con síntomas digestivos y dolor de cabeza y después ya empiezan síntomas más graves, sobre todo a nivel neurológico. Entonces, esos son los síntomas que son importantes. Incluso a veces puede haber como desmayos breves, que se desmaya la persona, la sacan del ambiente, comienza a respirar oxígeno otra vez y recupera y se siente normalmente como estaba antes. Y en realidad tuvo una intoxicación en ese momento que se desmayó, una intoxicación importante con monóxido de carbono. Entonces, esos son motivos para consultar al médico. Cuando yo tengo un desmayo, un desvanecimiento y hay una fuente de combustión, tengo que pensar en que puede ser este monóxido de carbono que está presente y me está limitando la cantidad de oxígeno que llega al cuerpo. La mejor herramienta, el mejor método de prevención es siempre dejar un poquito una ventana abierta, una banderola, algo que pueda suministrarnos oxígeno y con eso estamos a resguardo. Digamos que es una solución fácil de adoptar, de generar el hábito y con eso estamos cubiertos de cualquier tipo de emanación o producción de monóxido de carbono. Es barata y educativa. Esa es la principal cuando hay una fuente de combustión que es de calefacción. Ahora, la segunda e importante que hemos tenido intoxicaciones severas por monóxido de carbono ha sido la instalación del calefón a gas dentro del baño. Y eso ha generado ambientes cerrados de alta cantidad, alta concentración de monóxido de carbono y hemos tenido intoxicaciones muy graves por esa instalación de la combustión del calefón dentro del baño. La otra, como tú bien decías, es la ventilación cuando hay una fuente de calefacción, pero cuando hay un calefón que sea gas instalado fuera del domicilio, donde esa combustión se dé fuera del domicilio. Está bueno que lo subraye, lo hemos escuchado muchas veces, inclusive hemos sabido de varios casos de gente intoxicada con monóxido de carbono, producto de tener un calefón a gas dentro de la casa o dentro del baño o en un dormitorio, en fin, donde la instalación se los permita, pero con la diferencia de que eso tiene que sí o sí estar instalado en el exterior de la casa para que permita una correcta ventilación. Es una buena medida para tomar la precaución, sobre todo en un departamento que crece tanto, donde hay tanta construcción nueva y tanta gente se está haciendo su casita. De repente está bueno ya desde el pique tener claro este tipo de recomendación. Le quería preguntar, porque he leído alguna publicación suya, que le preocupa mucho también el tema de la intoxicación por plomo. En algún momento se habló mucho de la plombemia, de que teníamos plomo en la tierra, en el agua. Después como que ese tema, estoy hablando hace 20 años, ese tema como que quedó soslayado, no se ha vuelto a hablar, no ha estado arriba de la mesa. ¿Qué nos puede decir al respecto? En realidad, ahora no es la misma realidad que en el 2000, como tú bien referiste, ese caso que comenzó como en La Teja, donde había rellenos de los domicilios que tenían algunas escombros o escorias de fábricas, y entonces eso tenía una gran cantidad de plomo en el suelo del domicilio, o incluso en esas épocas del 2000 también teníamos el plomo en la nafta y el plomo en las pinturas. Hoy día ya esa no es la realidad de Uruguay, pero hay una realidad que sigue estando en Uruguay y es que el plomo, lo que está presente, las fuentes principales que encontramos nosotros es en los lugares de quema, sobre todo dispositivos eléctricos y electrónicos, generalmente relacionados a basurales o a gente que realiza acopio de estos materiales. Entonces, esos suelos, esos lugares quedan contaminados con plomo, que le decimos como puntos calientes, porque son puntos específicos de quema, puntos específicos donde se realiza este acopio de metales. Y entonces los niños, que es lo que nosotros sobre todo subrayamos, pueden estar expuestos a este metal y a otros más. Nosotros el que medimos principalmente es el plomo, pero a otros más también están expuestos con estas quemas, donde lo que puede llegar a generar es sobre todo afectaciones. ¿Qué tipo de afectaciones? Otra vez, no vamos a sentir dolor, no vamos a sentir olor, no vamos a sentir nada. El cuerpo del niño, sobre todo concentraciones quizás no tan importantes de plomo, lo que ya se pueden llegar a presenciar y lo que está descrito en la literatura sobre todo son afectaciones sobre todo neuroconductuales y del desarrollo.
Entonces, lo que tenemos es, con valores quizás que no generan nada visible en el cuerpo de los niños, ya empieza a afectar lo que es el sistema nervioso. Entonces, nosotros lo que hacemos es prevenir, empezar mucho antes de que el niño se afecte, nosotros tenemos que empezar a actuar. Y eso es a través de detectar los lugares donde hay puntos de quema, quema de basura, quema de dispositivos eléctricos y electrónicos, y a partir de eso ver qué tan expuestos están los niños que viven en esos lugares, que viven en esa comunidad, y empezar a controlarlos a través de dos cosas, que es una historia clínica ambiental, o sea, tratar de preguntar y tratar con el relato de la persona, de la familia, tratar de saber cómo vive ese niño y cuán expuesto está ese niño, y a veces con estudios de sangre, como es el estudio de plomo en sangre y otros análisis más. Pero principalmente lo que tenemos nosotros como deber y como nosotros le decimos como nuestro objetivo principal, es de que saber de que las personas tienen que saber que esas quemas, esos lugares pueden llegar a generar fuentes de exposición al plomo a los niños, donde no lo vamos a ver con una enfermedad que lo lleve al médico, pero sí con alteraciones del sistema nervioso que le pueden llegar a causar un daño durante toda su vida. Por eso nosotros trabajamos mucho con los médicos de la periferia, de medicina general, medicina familiar, los pediatras, donde ante la presencia de exposición a esos puntos de quema, a esos puntos o pinturas antiguas, antes de que salieran las leyes de que ya no hay más plomo en la pintura, esas casas que tienen pinturas muy antiguas, bueno, cualquiera de esas exposiciones puede llegar a ser motivo de valoración de estos niños para saber si están expuestos o no al plomo en su organismo. Ahora, escuchándola, se me ocurre pensar en cuántos elementos tóxicos tenemos en nuestro alrededor permanentemente, muchos de los cuales no nos damos cuenta, como puede ser el monóxido de carbono, otros que de repente no los tenemos presentes, porque de repente en la alimentación que ingerimos diariamente también tenemos elementos tóxicos, como puede ser el plástico. Se ha hablado mucho de cuánto plástico llega al organismo humano producto de la ingesta de alimentos, que si vamos a toda la cadena, siempre es responsabilidad del ser humano, ¿no? Está clarísimo que somos la única especie que se autodestruye, pero tenemos una cantidad de elementos de toxicidad que me imagino para usted como una experta en toxicología clínica, deben tener desafíos permanentes de cómo prevenir, de qué descubrir, de cómo trabajar en ese sentido. Sí, en realidad lo que hablábamos tanto del plomo como del monóxido son cosas que se pueden prevenir y es Claro. importante tenerlas presentes, contar con la información para poder prevenir. Lo de los plásticos, también estamos trabajando sobre eso y en realidad lo que llamamos los micro y los nanoplásticos, que son lo que se forman después de quedar muy, muy, muy chiquititos, a valores incluso menores a 5 milímetros, donde ahí tienen la capacidad de ingresar a nuestro organismo, ya sea por la boca, por la nariz, lo podemos tragar, lo podemos respirar, podemos estar en contacto con la piel, incluso puede ingresar a través de nuestra piel, y lo que pueden llegar a generar son muchas afecciones que se están estudiando en estos últimos años. Las publicaciones científicas que hablan sobre todo sobre los micro y los nanoplásticos, que son estos plásticos chiquititos, todas versan en los últimos 5 o 10 años aproximadamente, es cuando están todas las publicaciones más recientes y cada vez hay más evidencia de que estos plásticos ingresan incluso, se han evidenciado incluso en la placenta humana. Es increíble, ¿no? Uno lo escucha además de boca suya, que es una erudita en el tema, y la verdad que es escalofriante, porque además son cosas que se podrían evitar, porque son todas consecuencias de acciones humanas, por lo tanto no es algo que, bueno, nos supera y no tenemos cómo manejarlo, es algo de las propias prácticas del ser humano. Ahora, también uno puede pensar, bueno, en el aire que respiramos. Aquí Uruguay, uno de los valores de los que nos jactamos es que tenemos una calidad de aire muy, muy buena en todo el país. No sucede lo mismo en otros lugares. Desde antes de la pandemia veíamos en Asia cómo utilizan tapabocas, en Londres, en países con el aire altamente contaminado por los combustibles, por las combustiones industriales, etcétera, etcétera, que hace que hasta el propio aire que respiramos sea tóxico.
Bueno, primero sí, eso es así, pero la contaminación del aire, y esto que hablamos y nos jactamos de que tenemos un buen aire, eso es verdad, y si vamos a la realidad con respecto al resto del mundo, tenemos un aire bastante privilegiado. Por suerte en Uruguay se realizan mediciones de la calidad del aire, sobre todo lo que tiene que ver con parámetros que hablen sobre todo de los, ya sea desde el humo negro hasta algunas moléculas, algunos componentes químicos que nos miden la cantidad de quizás de desechos de la combustión de los combustibles o fabriles o demás, que pueden llegar a tener afectaciones a nivel del organismo, ya sea pulmonares o cardiovasculares, y entre otras afectaciones que puede llegar a tener. Y sin embargo, las mediciones que hemos tenido en nuestro país han sido siempre bastante buenas. Y eso habla también de que nosotros tenemos, así como le digo una cosa, le digo la otra, así como tenemos, hay contaminantes y hay tóxicos en el aire, Uruguay en eso se ha mantenido siempre en control y en seguimiento y monitoreo de sus parámetros para tratar de brindar y tratar de investigar sobre todo la mejor calidad de aire que podamos tener. En materia de investigación, que usted acaba de mencionarlo, pero en el área de toxicología clínica o toxicología en general o investigación en general, ¿cómo está Uruguay? Sabemos que hay un reclamo de antaño, ¿no? De lograr un mejor presupuesto para la investigación, pero ¿con qué elementos nos manejamos como para decir, bueno, estamos un paso adelante? O sea, podemos trabajar en prevención porque tenemos con qué. ¿Cómo lo describiría usted? Bueno, nosotros en Uruguay, en realidad la toxicología, hablando de la toxicología clínica específicamente, pertenece a la Unidad Académica de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Entonces, los fondos y los trabajos y demás que realizamos tienen que ver principalmente con este marco que tenemos nosotros universitario. Y lo bueno que tenemos es de que, por ejemplo, yendo específicamente a algunos de los puntos que hemos tratado, como ha sido, por ejemplo, lo de los microplásticos y los nanoplásticos, así como otros aspectos de la toxicología, lo hemos hecho muchas veces dentro de lo que son las actividades docentes con los estudiantes de facultad de pregrado. Entonces eso ha permitido que tengamos algunos estudios, algunos resultados, algunas evaluaciones desde el Departamento de Toxicología, donde dentro de lo que es el marco de la docencia hemos permitido o hemos podido investigar algunos asuntos. Yendo específicamente a algunos de ellos, el año pasado con estudiantes de pregrado, por ejemplo, hicimos un estudio a ver qué tanto se sabía, qué tanto sabían los estudiantes y los jóvenes acerca, en una muestra pequeña, qué tanto sabían acerca de los efectos sobre los microplásticos y los nanoplásticos en la salud. Y eso estuvo interesante para saber y poner un poco el tema en la mesa en el área de la salud de los micro y los nanoplásticos y sus efectos, así como otros factores que afectan nuestra salud, como pueden ser las infecciones y otras causas de enfermedad. Y en este año también estamos tratando de hacer con los estudiantes también una revisión acerca de los efectos en la salud de los micro y los nanoplásticos en la salud. Todas esas investigaciones se realizan en el marco de, a su vez, de enseñar a los estudiantes, enseñar a los pregrados, o sea, a los médicos a los estudiantes de medicina que aún no se recibieron, y a su vez también poner un poco el tema en la mesa, así como otros temas de toxicología, para que estén presentes y para que se empiece a ver, a estudiar y a revisar. Muy interesante. Tengo miles de preguntas para hacerle, pero quiero cerrar, nos queda un minutito, con algo muy, muy doméstico y muy cotidiano. Muchas veces cuando calentamos alimentos en el microondas, de repente los ponemos en recipientes o en bandejas que con el efecto de las microondas transforman en tóxica nuestra comida o la contaminan. ¿Nos puede decir algo, nos puede informar cómo prevenir, qué se debe hacer y qué no al respecto? En realidad ahí lo que hay es una lixiviación, se llama el pasaje de los nanoplásticos, de los componentes, en realidad de los plásticos, como pueden ser el bifenol o bifenol A u otros, incluso hay otros componentes de los plásticos
que han demostrado generar toxicidad pueden llegar a lixiviar, o sea, pasar a los alimentos frente al calentamiento del plástico. Entonces, lo que se recomienda muchas veces es utilizar otro tipo de recipientes que no tengan ese pasaje de componentes plásticos hacia los alimentos y después secundariamente nosotros ingerirlos. O sea que es mejor el alimento ponerlo en un plato y calentarlo en un plato y no utilizar ni las bandejas transparentes ni tampoco esas blanquitas de Espumaplast tampoco. Eso también es plástico. Eso también tiene componentes que también pueden ser perjudiciales. Lo ideal es utilizar lo que son componentes que tengan ya sea vidrio, que tengan otro tipo de material que no tenga esos componentes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Que no tengan estos componentes que puedan ingresar, porque una vez que llegan a los alimentos, rápidamente llegan a nuestro organismo. Claro. Doctora Batocletti, la verdad que un placer conversar con usted, un honor para nosotros tenerla este ratito en nuestro programa. Le agradezco mucho por toda la información que compartió con nosotros. Bueno, a las órdenes y muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Que tengan buena jornada. Gracias igualmente, hasta pronto. Mucho para hablar, pero muy importante todo lo que nos dijo la profesora, doctora Alejandra Batocletti. Hay que tomar las precauciones del caso, tratar de evitar, bueno, el tema de la combustión y el monóxido de carbono, bueno, una pequeña abertura en una puerta entornada o en una ventana que nos permita intercambiar el aire, eso es fundamental, a tener mucho cuidado con esto. Recién van a empezar los fríos intensos y la gente, con tal de calefaccionarse, es lo más lindo, estar en casa calentitos, confortables, para huir del frío de la afuera, pero cuidado porque se puede transformar en algo peligroso, así que tomar la precaución y después, bueno, todo lo que nos refirió la doctora Batocletti, realmente muy interesante. Hacemos la pausa, ya volvemos.